como si la distribución de probabilidades con respecto a los eventos futuros, la distribución subjetiva de ese agente, coincide con la distribución objetiva. ¿Acá sentimos o no? Voy a repetir. El agente que modelen ustedes en los modelos actuales de macro presupone que esa gente tiene rates. Y ustedes preguntan, bueno, pero ¿qué diablo significa que tenga rates? Y bueno, que la distribución de probabilidad subjetiva de los eventos futuros coincide con la distribución objetiva de probabilidad. Y lo que quiere decir eso es que este maldito agente conoce el futuro. ¿Acá se entiende? Sí. Pregunto yo, ¿eso tiene sentido? La verdad que no. No. Entonces, olvídense si a gente como Stiglitz o que son keynesianos muy duros, les gusta rates. No creo. ¿A algún profesor de macro le gusta rates? No le gusta mucho porque es muy sospechoso, ¿se entendió? Uno podría decir, si los agentes conocieran el futuro. ¿Ahí se habrá pasado 2007-2008? Hubo una crisis financiera, estos activos financieros se desplomaron, y si los agentes tuvieran rates, esto podría haber pasado. Claro, pero No, digo, si los agentes preveían esto, vendían todo acá, por ejemplo acá en T0, y la crisis hubiera ocurrido. Mucha gente siente que Ratex es incompatible en los juegos términos. ¿Se me acá? Y ahí vienen toda la gente como Lucas, Sargent, etcétera, etcétera. Qué genial el rato. Sí, pero lo que voy a entender es, voy a practicar una interpretación alternativa de Ratex que tiene que ver con la idea popperiana. ¿A ti se acuerda cuál es el contenido empírico de una hipótesis teoría? No. Entonces, la idea de eso, detrás de eso, es que no hay que interpretar a Ratex como si fuera un intento de describir a los individuos, sino básicamente como una ley de la cual emergen prohibiciones. ¿Se entendió? Sí. Eso estaría ligado a la idea de que a los individuos no les gusta perder o no les gusta sentirse estafados por el tema, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Que cuando ya hay un proceso inflacionario esperan, o sea, actúan como si conocieran el futuro. Sí, eso es importante. Ratex lo que dice es que a los agentes no son tontos. ¿Entiendes? Y eso quiere decir que si los agentes no son tontos, no los podés engañar sistemáticamente. ¿Acá se entiende? Sí. ¿Cuántas veces los podés engañar? Una o dos. Una, lo sumo dos, pero ponerle una, y después los agentes te ponen en un juego nuevo. ¿Acá se entendió o no? Y eso es terrible para la creencia keynesiana, porque en el keynesianismo uno puede mover variables para hacer que los agentes actúen en pos de bienestar general. ¿Se entiende? Pero acá en Ratex eso no se puede, está prohibido. Una parte del contenido empírico es que no se puede engañar a la gente. Okay. Entonces, la aplicación básica que quiero que hoy se lleven de Ratex es la siguiente. Esto viene de Marshall, es una reinterpretación de Marshall, y acuérdense que la economía clásica se perdió, ¿se entiende? Con Keynes, etcétera, etcétera, todo eso era un saber perimido, que no podía explicar la economía real, que estaba basada en un tipo de expectativas distintas, que eran animal spirits. ¿Se acuerdan? sí. Entonces, pónganse por favor en ese clima intelectual. La economía clásica, ¿alguien se recuerda? Diga que no. No, es una porquería. Pero había piezas de esa economía clásica que lo pueden seguir ahora. Esto lo dice Marshall. Marshall dice, supóngase que hay una aldea de pescadores, ¿está? Sí. Y los pescadores ven que aumenta la demanda de peces. ¿Ya está? Sí. Esto lo voy a llamar un shock. Y supóngase que todos nosotros vemos que aumentó la demanda de peces. ¿Ya está? Y la pregunta es, los pescadores que están acá, ¿cómo van a reaccionar? ¿Van a aumentar la inversión? Por ejemplo, van a salir a comprar más barcos, más redes, porque aumentó la demanda de peces, o no van a invertir más, sino que van a usar los factores que tienen de manera más intensiva, van a hacer trabajar más horas, etcétera, etcétera. La respuesta, ¿cuál es? Depende. Muy bien. Y eso es profundo, porque lo que quiere decir es que la respuesta óptima de los agentes no es una respuesta pavloviana de estímulo-respuesta ante el shock, ¿se entendió? Sino que depende de cómo los agentes interpretan la conducta futura esperada de este shock. ¿Se entendió eso más o menos? Dos opciones. Supóngase que ustedes son pescadores y tienen razones para pensar que este aumento en la demanda es algo temporario. Por ejemplo, hay una fecha donde se comen peces, Pascua. Bueno, supóngase que justo es Pascua, qué sé yo. ¿Cuál sería la forma razonable de interpretar este aumento de demanda? Temporal. ¿Cómo algo
temporario. Y entonces, si lo interpretan esto como algo temporario, creo que me refiero acá a la conducta futura de esta serie. ¿Entienden? Si ustedes piensan que esta serie aumentó ahora, pero mañana va a ser así, ¿saldrían a invertir más? No. Entonces, respóndame, ¿el aumento de la demanda genera mayor inversión? No, depende. Depende. Si los agentes tienen razones para pensar que este aumento de la demanda, este shock público, es transitorio, eso afecta a la inversión. Sí. Digo no. La primera vuelta no. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí, creo que ya sí. Por el contrario, supóngase que ustedes tengan razón que hubo un cambio de preferencia, que los agentes, por razones desconocidas, ahora todo el mundo quiere comer peces. ¿Se entiende acá? Sí. Y entonces hay razones para pensar que este aumento de la demanda no sea transitorio, sino que va a ser que Permanente. Sí, espero que sea transitorio o permanente, es algo que va a pasar en el futuro. La conducta futura esperada de este shock. Me refiero a la serie futura. ¿Se entiende? Y si es permanente, ¿vas a salir a invertir más? Sí. Entonces díganme, por favor, si aumenta la demanda, aumenta la inversión. Depende. Muy bien. ¿Depende de qué? Si es permanente, No de sistema ¿Cómo lo interpretas? Si los agentes tienen razones para pensar que es temporaria o si es permanente. ¿Se entiende? Sí. Lo profundo de esto es que todos nosotros fuimos educados en una especie como de keynesianismo hidráulico que nos dice que si aumenta la demanda, aumenta la inversión. ¿Se entiende? Y eso es problemático, porque si ustedes piensan que esta historia es razonable, entonces ya no pueden hablar así. ¿Se entendió? Sí. Lo mismo pasa si te aumenta el ingreso. Si te aumenta el ingreso, ¿te aumenta el consumo? Depende. Muy bien. ¿Depende de qué? Si lo Si ustedes tienen consigo. razones para pensar que ese aumento es temporario o si es permanente. Sí. Y eso lo que quiere decir está cambiando la forma en la cual la economía modela al individuo, porque en lugar de pensar lo que es un animal de estímulo-respuesta, donde pasa una cosa y después pasa la otra, lo que se convierte el individuo es en un factor de señales con respecto al futuro. ¿Se entendió? Una pregunta, Sí. profe. ¿Puede ser que Popper no esté contento con esto? Porque si vos enunciás algo, pues yo te puedo decir, no, esto se dio por tal razón porque dependió de que lo consideraron de una forma o de la otra, digamos. Sí, esta hipótesis no está buena, pero es mejor. Vamos a ver por qué. Pero en principio es cierto que esto debilita el contenido empírico, pero de acá salen predicciones locas. Claro. Una predicción de acá es que las crisis financieras no se pueden anticipar. Es muy impensado, ¿no? Que como de esto sale eso, pero eso no va a ser así. Ok. Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora es decir lo siguiente. ¡Sí! Hay un shock X, y ese shock es público, ¿no? Y los agentes lo interpretan como temporario, va a pasar a. ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? Hipótesis. Muy bien, esto es una predicción, ¿entienden? Si el mismo shock los agentes lo interpretan como permanente, va a pasar B. ¿Hasta acá se entiende? Nosotros tenemos acceso, ahora voy a hablar a ustedes como teóricos, como economistas teóricos. Este shock nosotros lo vemos porque ponele que es información pública. ¿Se entiende? Pero ¿cómo diablos sabemos si los agentes lo van a interpretar como transitorio o como permanente? Dos opciones. Cuando te recibís te dan el superpoder de adivinar estados mentales de los agentes. Ya lo hicieron. ¿Les parece que eso es razonable? No. Entonces, olvídense de eso. No tenemos idea, en principio, de cómo interpretar los estados mentales de los agentes. ¿Se entendió? Sí. ¿No sería una buena manera de aplicarlo parecido al concepto de preferencia revelada y mirar cómo responden? Sí, pero eso nos da información con respecto al pasado. Esa es la desgracia. Nosotros nos interesamos por estas cosas. ¿Sí? Es decir, ¿se entiende acá? Entonces, una posibilidad es que, bueno, la respuesta de los agentes depende no de la señal, sino además de cómo interpreten la conducta futura esperada de esa señal. Y dado que nosotros como teóricos no tenemos acceso a esa información, la predicción es imposible. ¿Se entendió? Sí. Opción B, que es la opción de lo que hace la opción RATEX, es decir, hay una chance en la cual la conducta futura del shock se desambigua para todo el mundo, para el teórico y para los agentes. ¿Se entiende acá? Creo que sí. Y esa posibilidad es cuando hay reglas creíbles. ¿Se entendió? Cuando hay reglas creíbles, vos conocés esto. ¿Sí? ¿Se entendió? No. ¿Y qué diablos es una regla creíble? Sostenido en el tiempo, hay incentivos para la Sí, básicamente es el paper de ustedes vieron, ¿se acuerdan? Sí, de eso. Una regla creíble es los agentes son tontos de la economía.
¿Entienden que los políticos quieren ganar elecciones? Sí. Sí. ¿Y entienden entonces que los políticos tienen muchos incentivos a hacer promesas que no van a cumplir? ¿Están todos de acuerdo con eso? Y entonces aparece Alberto Fernández y dice, voy a terminar con la inflación. ¿Le creen? No. Eso no es muy creíble. Voy a aumentar las jubilaciones con las bonas. Bueno, esas promesas claramente no son creíbles. ¿Por qué? Lo que dice Rates es que ustedes no son tontos y todo el tiempo están viendo el juego en el cual está metido el oponente. ¿Entienden? ¿Se entendió esto más o menos? Eso quiere decir que ustedes no ven a la gente de manera no objetiva, sino que tratan de ver en qué juego están metidos para ver cuál es la solución óptima de ese juego. Y nosotros sabemos que hay un juego en el cual al político le conviene prometer y después no cumplir. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Puedo funcionalizar todo y hacer una especie de teoría del pueblo? Sí, esto es principio de interdependencia estratégica y lo que dice es que nunca van a entender la inflación si no entendés la interdependencia que hay entre la política, autoridad monetaria y autoridad fiscal y los agentes. O sea, se podría matematizar todo con econometría. Lo que pasa es que la econometría, la serie de tiempo decís, No necesariamente, puede ser revisión. bueno, toda esa tecnología tiene iniciativa. Vamos a ver por qué. Pero tiene que ver con que lo que vos ves en el pasado, Pero no determinan las estrategias del pasado de la cultura también. no, ese es el tema. ¿Se entendió eso? Creo que sí. Porque se cambian las reglas. Cuando cambian las reglas de juego, piensa esta gente, cambia la conducta. O sea, distinto presidente haciendo exactamente las mismas cosas cambia el resultado. Eso es muy importante para que se entienda. Claro, si mueves los incentivos, Entonces, ¿esto se entendió acá más o menos? Sí. Entonces, ¿cómo podría? Nosotros sabemos, el problema que tiene Alberto Fernández es que él tiene, acá está Alberto Fernández, tiene unos incentivos en T0, que es que lo voten, ¿entendió? Pero una vez que lo consiguió, ¿tiene incentivos a mantener su promesa? No, en T1 claramente los incentivos han cambiado. ¿Cómo se resuelve esto? Mediante mecanismos que castiguen el incumplimiento. Sí, básicamente el chabón, si quiere ser creíble, tiene que meterse a sí mismo en un juego en donde la conducta óptima sea cumplir la regla. lo que hicieron los ingleses matando al rey. Exactamente. Entonces, eso de todo ahora tiene sentido. Pero eso tiene que ver con esta idea de que, eso lo voy a repetir, así que es paciencia. Yo siempre lo que quiero mostrar es que parte de la contrarrevolución de Rates implica dejar de pensar que los individuos son tontos, por eso se pierde el mecanismo hidráulico en el cual todos hemos sido formados, y empieza a aparecer una idea según la cual los individuos no responden a los yo, sino que responden a la conducta futura esperada de ese yo. Una vez que vos compraste eso, te aparece el problema, bueno, esto es un estado mental, no tengo acceso. ¿Se entiende? Y lo que te dice Ratex es, pará, chabón, hay un momentum, hay una posibilidad, que es cuando hay reglas creíbles, todo el mundo entiende si esto es temporario o permanente. ¿Esto se entendió? Sí. Pero cuando, por ejemplo, ¿no? En el caso del pescador, Sí. el pescador necesitó de un hábito y de una costumbre para poder identificar él si era temporario o era permanente. Entonces, antes que una institución o regla del juego no parte del hábito de la persona. Al parecer, esta gente dice, Hume está mal, Hume es mentira que aprendimos del pasado. Todo el tiempo estamos tratando de ver el futuro. El pasado en Rates vale 0. ¿Se entiende acá? Pero profesor, entonces en todo caso, ¿cómo es que no hemos evolucionado simplemente hasta cierto punto donde no nos pueden tomar de tontos si no nos hemos equivocado? Si no aprendimos del pasado. Sí, esto no quiero defenderlo por el sentido común, porque esto va en contra del sentido común. Lo que dice esto es que jamás, es la idea popperiana, ¿no? De que no es que estamos llenos de expectativas, de hipótesis, y miramos el mundo de manera activa. ¿Se entiende? Sí. Pero acá el pasado no tiene ningún valor. El ejemplo que yo les daba, ¿se acuerdan de ustedes se copian? Sí. Sí. Pará. Tienen que decir que no. Punto. Ustedes, supónganse que ustedes no se copian a un grupo de gente que no se copia. Yo podría, si yo usara técnicas econométricas, podría construir una serie de tiempos hasta que se entiende, donde esa gente no se copia, y decir, bueno, ya está, esta gente no se va a copiar. Y eso es razonable. Digamos que sí. En principio, es razonable bajo ciertas reglas de juego 1. Te respalda la evidencia empírica, ¿no? La evidencia empírica de comillas, ¿entienden? Sí. Pero ustedes sienten que cuando las reglas de juego sean distintas, ese pasado va a servir de algo. No.
Lo que importa ver es cuánto sirve eso ante estas nuevas reglas de juego. Mucho, poquito, nada. No. Yo diría que nada, que es exactamente lo que dice Ratex, ¿sí? Ratex lo que dice es que la conducta observada depende únicamente de resolver este problema de extracción de señal que tienen los agentes y que el pasado no importa. Salvo Ceteris Paribus. ¿Qué dice Ceteris Paribus? Si nada cambia, si yo no cambio ninguna política, si no cambio nada, el pasado, a ver si puedo explicar esto. Como lo que yo tengo acá es el acomodamiento óptimo frente a las reglas de juego, si las reglas de juego no cambian, yo puedo usar este comportamiento pasado. ¿Se entendió más o menos? Es como que hacemos sin ideas sin plata. Sí. Como que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Sí. Pero más Si nada corri- cambia, Sí. ahí recién podemos Vale, hacer. sí, sí. Lo que quiere decir esto es que si yo no cambio las reglas de juego, la información del pasado se mantiene. ¿Se entendió? Sí. Pero en el momento en donde yo quiero cambiarlas, esta información, ¿qué pasa? Deja de ser. Deja de ser útil. ¿Se entendió? Sí. En definitiva, el pasado no importa para estos juegos, salvo que vos, como vos mencionaste, que Ceteris Paribus se mantenga las reglas en el pasado, Sí. porque cuando vos cambiás las reglas, necesariamente ya estás hablando de otro juego y por ende el pasado no importa. Y adivinen cuál es una crítica importante del keynesianismo. El keynesianismo quería hacer exactamente eso, quería tomar modelos que están calibrados con datos del pasado, ¿se entendió? Sí. Y después usarlos para responder preguntas. Si yo cambio las políticas sobre las de juego, ¿qué va a pasar? ¿Se entendió? Y adivinen cómo daban esos modelos. Mal. Mal. ¿Se entendió? Y entonces Lucas empieza a preguntarse, che, esto por ahí mañana mejora, pero si la economía que hemos olvidado está bien, esto es algo que no va a mejorar nunca. ¿Se entendió? Porque la curva de Phillips se va a seguir desplazando hacia arriba. ¿Eso se entendió o no? Sí. Chévere, entonces. En Ratex lo que tenemos es reaparece toda esta literatura de que bajo reglas creíbles uno puede anticipar las consecuencias de las políticas y discusiones que ustedes quizás han visto, van a ver como en discusión, en los 70 de reglas versus discrecionalidad, etcétera, nacen de acá. Entonces, el problema que tiene la autoridad fiscal es cómo garantizar la conducta futura, sabiendo que tienen tentaciones. La tentación básica es la tentación expropiar. Sí. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Puede ser, por ejemplo, ¿no? A principio de año pasaba que como el gobierno se comprometió a comprar dólares. Sí. Claro, compras dólares, vendes pesos, política monetaria expansiva. ¿Sí? Pero claro, vos tenés que al mismo tiempo que vos hacías una política monetaria expansiva, te bajaba capaz la tasa de interés. Esas conexiones las tenemos que revisar. O sea, cosas que capaz en el pasado haciendo política monetaria expansiva te subía a la vez la tasa de Pero interés. yo quiero enfatizar lo siguiente. Nosotros tendemos a pensar la economía como si fuera ese juego mecánico, ¿no? Ahora tenemos que revisar un poquito, porque si esto está bien, si vos aceptás que esto está bien, ya no puedes decir que si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. ¿Se entiende? Sonaste. Hay cosas que, o por ejemplo, en muchos modelos que ustedes resuelven de macro keynesiana, te dicen, te dan un modelito y te dicen, ¿qué va a pasar con tal variable si yo aumento el impuesto? ¿Se entiende? Y la respuesta que dan estos autores es, no tenemos idea de lo que va a pasar, porque la respuesta de los agentes no dependen del shock únicamente, dependen de qué? Dependen de la conducta futura esperada de este shock. No es lo mismo que este impuesto lo ponga Grabois y que lo ponga Milei. ¿Se entendió? Sí. Tenemos que empezar a pensar un poquito de esa manera de a poco, porque estamos todos formados en una tradición distinta, así que vamos a ir poquito. Sobre ese tema me parece un ejemplo bastante bueno que es en Perú, que había dos candidatos cuando... Sí, eso lo vamos a contar. Lo vamos a contar más adelante. Pero una consecuencia de esto es que Milei no puede bajar la inflación sin costos reales. Ya vamos a ver más adelante. Pero en cambio, si eso lo hace no sé, Grabois o alguien así, el chabón sí puede. ¿Y Bueno, sí. las reglas siempre tomamos como que salen del Estado o no necesariamente? A ver. Pueden ser reglas o cambios también en las condiciones de la realidad. ¿Se acuerdan de Ulises? Sí. Odiseo, sí, ¿se acuerdan? Bueno, Ulises, te cuento rápidamente esa historia. Ulises va a volver a su patria después de 10 años luchar en Troya y el chabón es muy astuto, ¿se entendió? Sí. Y el chabón sabe que el Ulises del futuro, que hay un problema de I. ¿Alguien se acuerda que era I?
Lo que dice yo, incompatibilidad intertemporal de incentivos. En el corto plazo yo quiero una cosa, en el largo plazo quiero otra. ¿Se entendió? Sí. En el largo plazo quieren ser economistas Sí. y en el corto plazo quieren ver videitos de gatos. Sí. ¿Cómo resuelven esa incompatibilidad? Me doy un tiempo para las dos. Puede ser, pero Autocastigándose. típicamente uno se ata a un conjunto de reglas donde la respuesta óptima es cumplir con su objetivo de largo plazo. ¿Se entendió hasta acá más o menos? A Ulises le pasa lo mismo, el chabón es el prudente, Ulises, porque ve antes que los demás, y el chabón tiene que cruzar un mar y sabe que en el futuro él se va a sentir tentado como el resto de los mortales de escuchar el canto de las sirenas y ahogarse. ¿Qué hace? Se ata. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiere hacer Milei con el Banco Central? Volar. Esa es una forma desesperada de atarse al mástil, ¿se entiende? De asegurar que la conducta futura sea compatible con la promesa actual. La dolarización también. Dolarización, todas esas son medidas desesperadas que son problemáticas. Y la clase de hoy tenemos que entender por qué son problemáticas esas medidas. Sí, básicamente, lo problemático de eso en la mirada ortodoxa es que adivinen si la ortodoxia actual tiene razón, ¿qué causó la Gran Depresión? Un apretón monetario. Un apretón monetario. ¿Se entendió hasta acá? Y si vos renunciás al Banco Central, ¿qué podés causar? Otra depresión. Una Gran Depresión. ¿Se entendió hasta acá? Pero tenemos que reconstruir toda esa historia porque no se suele contar y es importante para entender y quizás criticar a la economía actual. Sí, hasta acá más o menos esto se entendió. Yo lo que hice, usted no había nacido, pero antes de hace un tiempo se estudió América, no me acuerdo, 1004, y entonces un problema de un juego que tenían los conquistadores es que los marineros tenían miedo por razones obvias, había los orígenes, peligro, y todo el tiempo estaba la tentación de matar a los capitanes, tomar los barcos y volver a la seguridad de Europa. ¿Se entiende? Sí. Resuelvan ese problema. Rompo los barcos. Rompo los barcos. Sí, Como esa es la idea de quemar los barcos, ¿entiendes? Si vos quemás los barcos, te estás metiendo en un juego donde la única alternativa es avanzar. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, entonces, de nuevo, esto retoma toda esa reacción clásica que se perdió con Keynes, la idea de que los individuos tenemos un problema entre el corto plazo y el largo plazo, que tenía que ver con esa distinción, ¿se acuerdan? Distinciones, ideas, y que entonces hace falta una manera de articular los dos, atándose un juego. Eso es lo que tenemos que ver de esta otra parte. Cuando veamos eso, vamos a ver las consecuencias. Por ejemplo, algo muy importante es la crítica de Lucas. Nadie le gusta la crítica de Lucas, nadie lo entiende, salvo yo. Mira, no, pero lo que quiero decir es que la crítica de Lucas es horrible, horrible, y ustedes tienen que tener una visión personal, no tiene que ser la mía, pero tiene que ser una visión personal de la crítica de Lucas. La crítica de Lucas cambió de disciplina, y tratamos de entender. Y después vamos a ver una hipótesis que mereció el Nobel a su creador de su infama, que es la hipótesis de mercados eficientes, que dice básicamente que las crisis financieras no se pueden anticipar, que el Mandatón es un chanta, etc. Todo eso sale de acá, de mercados eficientes. ¿Y la parte de Mandatón por qué? Porque él dice que puede anticipar las ciclas de auge y caída. Pero tenemos que entender el vínculo entre esto y rates, etc. Y después vamos a ver la teoría de la inflación que se relaciona con esto que ustedes escucharon tantas veces, que tiene que ver con la emisión de dinero, pero que ya vamos sospechando de que tiene un vínculo mecánico. ¿Se entendió? Y lo que yo les quiero tratar de mostrar acá es que estos tipos no piensan que el déficit fiscal causa inflación. Entonces, ¿cuánto causa inflación? Depende exactamente de lo que quieran los agentes. Y no es sino cuando los agentes perciben que el déficit es permanente, cuando pasa eso es inflacionario. ¿Entendió? Y cuando piensan que es transitorio, es problemático, No. podés tener déficit 10 años sin causar inflación, Sí. Digamos así. sí, 20 años, También. sí, no pasa nada. O sea, ¿se entendió? Muy loca, esta teoría contradice el sentido común. Equivalencia ricardiana. Sí, equivalencia ricardiana, vamos a ver. Bueno, y una vez que hagamos esto, vamos a ver cómo si la econometría tradicional estaba vinculada con el proyecto keynesiano en el sentido de tomarse el tiempo y con esas calibrar modelos, los parámetros de los modelos, ¿qué hace con la econometría? Y la econometría hace algo distinto, que es sostener la idea de que sin contrafáctico no hay que Causalidad. exacto, no hay causalidad. Y entonces lo que hace la nueva econometría es buscar todo el tiempo, es lo que muchos de ustedes van a hacer con suerte, creo yo, que es buscar cosas parecidas a las que buscaba Friedman, que son experimentos naturales, etc. Y después, si espero llegar a ver algo flow,
que también es súper interesante para ver, responder a la pregunta ¿para qué sirve la economía? ¿A quién? El Duflo. ¿La mina? La misma. Y ahí terminamos. Señor Francesa, ¿no? ¿Cómo? Francesa, la... ¿Es el librito amarillo vas a tomar? No, hay un videito, pero para que se entienda, una cosa de la cual habla Popper que se llama ingeniería social fragmentaria, ¿sí? Que es la idea de cómo diablos mejorar el mundo está hacia afuera si el conocimiento es falible. Que bueno, entonces lo que voy a explicar rápidamente es la hipótesis alternativa con respecto a la Gran Depresión. Recuerden, nosotros tenemos la hipótesis keynesiana, que es esta, y es que hubo una pérdida de confianza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Animales deprimidos, bla, bla, bla. Y en ese contexto, la PMI, que es la PMI. Política monetaria. La política monetaria es ineficaz porque vos le das plata a la gente y ¿qué hace? Se la guarda y le da bajar la tasa de interés y pasa. No sé nada. Y entonces, la hipótesis alternativa que ¿quién es este señor? Que lanza Friedman junto con Schwab, es que la depresión fue no un problema del sistema capitalista, sino un problema causado por el hombre. ¿Se entendió? Y si esto es cierto, quiere decir que la depresión se puede evitar. Sí. Y van a tener que alegrarse mucho porque se puede evitar porque la causamos nosotros. Al principio es una especie. Bueno, medio que Bernanke un poco le evitó. Sí, bueno, esa es la lectura ortodoxa, que se puede discutir pero hay que conocer primero. Pero Bernanke, muchos lo consideran un héroe porque dicen que evitó una segunda gran depresión. ¿En qué año? ¿Cuándo fue eso? En el 2008. Es el argumento ese que Bernanke era como el tipo que más sabía en la lista. Sí, porque Bernanke, adivinen qué libro leyó. La teoría Vamos a empezar con eso entonces. Acá todavía no estoy en Rates, ¿sí? Hay una cuestión acá generacional y es que Friedman, si bien conocía Rates, no le gustaba mucho. ¿Se entendió? Ya está medio viejito, qué sé yo, y decía estos chabones vienen con esta teoría. no entiendo nada. Esto se entendió más o menos. A pesar de que al chabón le gustaba mucho Rates, él conoce la intuición detrás de Rates y la usa. ¿Se entiende? La teoría del consumo permanente, del ingreso permanente, es básicamente Rates. Igual lo que terminó siendo Bernanke, o como se llame, es hacer las dos cosas, o sea, hacer parte keynesiana y parte de consumo monetario. Bueno, veamos a ver lo que dice él que hizo. ¿Sí? El centro es lo mejor. Sí, bueno, entonces, bueno, la historia de los keynesianos la conocen todos. Por eso que repito, ¿cuál es la causa de la Gran Depresión? Animales, teorías. Animales deprimidos. Y después, ¿qué pasó? Segunda Guerra Mundial, gasto público. Keynes después murió y apareció lo que se llama la curva de Phillips, ¿se acuerdan? La curva de Phillips es una relación inversa, empírica, vos la medís y está ahí, que se da entre inflación y desempleo. Y en ese momento, donde todos nosotros éramos keynesianos, esto parecía ser que encajaba perfectamente con la teoría keynesiana. ¿Cómo encajaba? Bueno, nos dio la idea de que esta relación empírica se podía explotar para mejorar la economía. Entonces, ¿esta relación existe? Sí. ¿Se puede explotar? Para todos nosotros, una vez 60 y 70 pensamos, obvio que sí, chabón. ¿Por qué no lo vamos a hacer? De bien que hicimos. Entonces, bajen el desempleo que está en 10%. ¿Está bueno que sea un desempleo del 10%? Bueno, y la inflación es del 1%. ¿A quién le importa? A nadie. Bajen el desempleo. Bueno, política fiscal y monetaria expansiva y la llevó, por ejemplo, al, no sé, 3%, que tampoco es peligroso, y fíjense qué hermoso. ¿A cuánto es ahora el desempleo? 5%. Bueno, yo veo un 5%. ¿Está bueno esto? Sí, muy bien. ¿La economía sirve? Sí. ¿Podemos perseguir políticas de pleno empleo? Por supuesto. Sí. Este es el clima en el mundo en el cual vive mucha gente. ¿Se entiende? La idea de que el rol del Estado es hacer política activa para obtener pleno empleo. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? ¿Funcionó esto? Sí, un tiempo. Se desplazaba hacia Ustedes van a ver que esto funciona en el corto plazo, como había predicho Hume, ¿se acuerdan? Y pero lo que pasaba básicamente es que la econometría en esta época estimaba pares de inflación y desempleo que eran la curva de Phillips. ¿Hasta ahí se entendió?
Y entonces vos le ofrecías al policy maker, a un tipo como Alberto, pares de inflación y desempleo en el cual el chabón elegía. ¿Me se entendió? Pero cuando el chabón elegía y hacía la política, empezabas a encontrar que esta inflación del 3%, que al principio había funcionado, de pronto el desempleo, el maldito desempleo empezaba a aumentar de a poquito. ¿Qué decís? ¿Soy un idiota? No, Anomalía. Lo que decís es, mala mía, me confundí, la verdadera curva de Phillips, que vamos ahora que tenemos más datos, es esta que está acá. ¿Se entendió? Y entonces, el desempleo del 10% es porque está asociado con una inflación del 3%, pero si nosotros lo queremos bajar al 5%, tenemos que tener, tenemos que la inflación compatible con eso en realidad es del 5%. Perdón la... ¿Sí? ¿Acá se entendió más o menos? Sí. ¿Y qué hacemos? Vuelve a atender. Bueno, recomendamos, decimos, perdón, me equivoqué, Alberto, la verdadera curva es esta, dale un poco más, y Alberto ¿qué dice? Dale. Obvio que sí. ¿Se entiende? Sí, porque hay incentivos para que lo hagan. Sí, hay muchas cosas que hacer. Entonces, esto funciona. En el corto A plazo. corto plazo. Al principio sí, está todo bien, la economía se vivifica, como diría Keynes, etcétera, pero de pronto te encontrás con el desagradable resultado que esta inflación del 5% vuelve a ser compatible con un desempleo que era el mismo que había antes. Y ahí mucha gente que preservaba la antorcha, digamos, clásica, empezó a decir, esto yo ya lo vi en una parte. ¿Dónde lo hicieron? En Q, ¿recuerdan? Entonces empezaron a pensar que quizás el empleo es una variable real y quizás no tiene nada que ver con la parte monetaria. Quizás el dinero es solamente un velo. ¿Esto se entendió hasta acá? Sí. Y que esto está determinado por factores distintos que los factores monetarios. Hume diría, el nivel de productividad tiene que ver con las costumbres, con las preferencias, ¿se entendió hasta acá? Sí. Con la capacidad de poner en contacto a gente que no se conoce. La legislación, sí, factores, sí, o no estructurales. ¿Cómo se llama? Estructurales. Sí, estructurales, ustedes quieren, pero que no son claramente nominales. Claro. Y eso quiere decir que en el largo plazo no son 2 años ni 5 años, no, el macro, largo plazo, que está muy mal definido, es el momento en que los agentes entendieron que hay un juego distinto. ¿Se entendió acá? Sí, creo que sí. ¿Y cuando se ajustan las expectativas, Sí. digamos? Sí. Okay. Pero no es un lapso temporal. Conceptualmente es el momento en el cual la política monetaria deja de ser efectiva. Okay. No está medido en tiempo, digamos, No. está medido en... No. Igual, sí. si vos si te preguntan que necesitas un tiempo, pero saben, lo que quiero decir es que conceptualmente es el momento donde la política monetaria es completamente inefectiva. ¿Y a dónde se va? Vos vas a hacer política monetaria expansiva o fiscal expansiva, ¿y a dónde se va todo? A precios. Todo se va directamente a precios. Cuando pasa eso, ¿dónde estás? En largo plazo. En largo plazo. ¿Se entendió? Yo no me acuerdo bien, después de tener una memoria horrible, pero me parece que en 2017 en Argentina o 16, no me acuerdo, pero me parece que estábamos en largo plazo. ¿Se entendió? Porque ahí rápidamente todo el mundo entendía que hay política monetaria o fiscal expansiva y se van a aumentar los precios. ¿Se entendió? Igual es cuando la LM te la tiran para el saco huevo. Sí, estaba el gráfico de la Hidráulico, curva de ¿no? Phillips era algo medio raro, porque era algo así. O sea, arrancaba así, después daba una vuelta así. Sí, eso es Friedman. Sí. Pero hasta que tenemos o menos. Entonces, esta es la idea que ustedes van a ver muchos modelos neoclásicos de que la separación de lo nominal y lo real es retomar la vieja idea de Adam Smith, según la cual la causa de la riqueza de las naciones tiene que ver con una política monetaria y fiscal expansiva. No, ¿con qué tiene que ver? La división del La trabajo. división del trabajo, gente que se conecta, bla, 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 y no con cuestiones puramente nominales. ¿Hasta ese mismo problema? Sí. Entonces, lo que hace, con esto ya vamos a armar una historia, ir armando una historia alternativa. ¿Cuál fue la causa de esta inflación de los años 70? Esa es la explicación que iniciamos. A partir de esto, ¿pueden dar una explicación alternativa? Acumulación de políticas monetarias o fiscales expansivas. Fueron nuestros intentos de sacar provecho de la curva de Phillips lo que generó este suceso en donde había niveles de inflación cada vez más altos con niveles de estancamiento económico, es decir, esta inflación. ¿Entendió? Entonces, en esta historia alternativa, la causa de la inflación fue Keynes, para decirlo de manera brutal. Igual no lo ¿entendemos? ¿No? Porque digo eso.
Capaz que es como decía Friedman, ¿no? Que Keynes era un capo, pero los alumnos eran muy Puede ser. bobos, ¿no? Sí. Pero si seguimos con esa historia, ¿y por qué los gobiernos pudieron hacer eso? Porque, ¿qué hicieron con el patrón oro en el 70? Lo abolieron. Y el patrón oro era el expediente que mantenía la política fiscal chequeada, por así decirlo. No se entiende un poco. Lo que yo quiero con esto es que cuando se abandona el patrón oro, retoma ese viejo problema que había resuelto la Revolución Gloriosa. ¿Qué problema había resuelto la Revolución Gloriosa? Las tentaciones propias. La tentación apropiada. Si vos le das a Alberto Fernández una política monetaria que no está restringida por la cantidad de oro, ¿cuánto va a emitir? Infinito. Infinito. Cuando la gente se dé cuenta de eso, ¿qué va a pasar con el curva de PIB? Se verticaliza. Hacer vertical, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Bueno, entonces, esta es un poco la historia monetaria que tenemos que reconstruir, según la cual la Gran Depresión fue causada por una contracción monetaria y la estanflación fue causada por nuestros intentos de sacar provecho de la curva de PIB. ¿Se entendió? ¿Por qué habías dicho entonces que sería, porque a ver, la idea era que como que uno va renovando si quiere las teorías a medida que encuentra anomalías? Sí. ¿Cuál era la anomalía dentro del sistema o el esquema keynesiano que hizo que se revolucionara? ¿Cuál? La estanflación. Esto, para terminar con el keynesianismo, la anomalía principal fue esta. Empezaron a haber fenómenos estanflacionarios. ¿Se entienden? Eso es medio incompatible con Keynes porque la inflación se da una vez que vos ocupás toda la capacidad instalada, qué sé yo de cuánto, y que haya inflación con capacidad instalada ociosa es muy loco en Keynes. Pero estamos acá. ¿Se entiende? Sí. Profe, Sí. cuando está el patrón oro, ¿cuánto era el encaje bancario? ¿Era 100%? No, pero el patrón oro, tratamos que estudiar un poquito, pero el patrón oro le pone un límite a la tentación expropiar del gobierno. ¿Entendés por qué? Sí. Porque si vos emitís mucho numerario y la cantidad de oro no apoya ese numerario, en cuanto la gente se da cuenta, y la teoría dice que la gente se va a dar cuenta, no va a aceptar tu moneda en cambio internacional. ¿Entendió? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a venir a buscar el oro porque no había. ¿Y por qué no volver al patrón oro? Uno puede preguntar. Ahora se va a entender por qué, pero básicamente porque si vos te atás al patrón oro, podés crear una gran depresión. ¿Entendemos o no? Vamos a ver eso rápidamente. Sí, lo que había pasado es que ya para los 70 los países habían, salvo los Estados Unidos, el dólar sí estaba respaldado por el oro, todos los demás países tenían cierta conversión con el dólar y el dólar estaba convertible directamente al oro y era el único país que mantenía ese patrón para poder ser como reserva de confianza. Y además perdés la tasa de interés, ¿no? Es decir, perdés el encaje bancario. Pero eso, a que perdés un montón de inversión por no poder prestar. Sí, pero el mensaje de esto es que hay que elegir entre dos males. ¿Quieren que no haya más inflación? Sí, ¿por qué no? Bueno, muchas soluciones generan cosas peores. ¿Se entendió? Como gran depresión, que es lo que quiero que se entienda ahora. Bueno, entonces tenemos la historia keynesiana que dice que la inflación aumentó en 60 a causa del shock petrolero, que eso tiene que ver con que los precios están determinados por los costos. ¿Se entendió? ¿Es la visión que tiene un ortodoxo actual? No. No, la visión del ortodoxo es distinta. Bueno, esta es la evidencia, esta es evidencia creíble. ¿Por qué no es creíble? No hay un maldito contrafáctico acá, ¿se entiende? Pero bueno, si acá el muchacho dice, viene la evidencia, se llama la evidencia de esto, si vos compras que esto es evidencia, es problemático. Bueno, después, recuérdense que el petróleo aumentó también en 2007 y no hubo inflación. Esta es una serie más completa, acá hubo mucho aumento de petróleo, hubo esta inflación en el 2007. No. Pero bueno, eso funciona. Bueno, Friedman se pregunta eso, ¿qué pasa con los sheiks árabes y la OPEP? La OPEP es la OPEP, ¿no? Bueno, dice que han aumentado mucho el precio de petróleo, no sé cuánto, y esto lo comento porque empieza a mostrar. Mini paréntesis antes de esto. Acuérdense que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, y por eso yo me salto de un tema a otro, que tiene que ver con un cambio que se da a nivel de la filosofía. ¿Sí? En los años 30, 40, 50, 60, ¿qué pasa con el altísimo?
Estaba muertísimo. Estaba medio mal y después muere. O sea, 50, 60 días murió. Acá, y empieza a aparecer, la primera consecuencia es la que ustedes conocen, que es el relativismo. ¿Sí? Si vos sos relativista, todas las culturas son iguales. Sí, Occidente es mejor que otras culturas. No. ¿Hay diferencia entre civilización y barbarie? No. ¿Ustedes entienden? Y también está el paralelismo. Y lo que hace Friedman es incorporar, y después Lucas y Sargent, todos estos, incorporar dentro de la economía esta idea de que la ciencia no es conocimiento fundamentado, sino conocimiento corregible por la experiencia. Y lo que hace entonces Friedman es empezar a pensar en esos términos y a mostrar evidencia creíble. Evidencia creíble significa que evidencia que soporte contrafactos, a diferencia de la evidencia histórica. ¿Esto se entendió? Entonces, lo que dice el chabón es que la OPEP no puede ser la causa por 3 razones. Dice que, en primer lugar, un efecto de una vez y para siempre. ¿Se entendió? Sí. Y lo que él dice es, en los 5 años posteriores al shock petrolero del 63, la inflación, tanto en Alemania como en Japón, que eran países razonablemente desarrollados, bajó. ¿Esto es compatible con un shock que afecta a todo el mundo? No. ¿Se entendió? Entonces, Friedman sospecha de que los costos hayan determinado los precios en esta situación. Sigue diciendo que en los Estados Unidos la inflación llegó a un pico un año después del shock petrolero del 8%, bajó luego del 5% del 76 y luego subió al 13% en el 79. ¿Se entendió? Y la pregunta que se hace es, ¿cómo diablos puede uno explicar todos estos eventos con un solo shock que afectó a todo el mundo? Y el chabón que dice que no se puede. Y entonces, ¿cuál fue la causa de estas inflaciones? Nuestros intentos bien intencionados de sacar provecho de la curva de Phillips para hacer política de pleno empleo. Bueno, ya pasó por esto. Pero estos son los eventos que decidimos mover por varias razones. Primero por Friedman, y lo que vamos a ver ahora es esta hipótesis alternativa de la Gran Depresión. Y después la crítica de Lucas. ¿Y Sargent eso? Sí, Sargent mandó para ver la teoría de inflación. La depresión. Recuerden que esta es una hipótesis keynesiana, la pérdida de confianza de inversores y de los consumidores que siguió al crash del 29 fue la causa primaria de la Gran Depresión. Hubo un crash financiero muy parecido hace poco tiempo. ¿Alguien se acuerda cuándo fue? 2007, 2008, ¿se acuerdan? Sí. Hubo una crisis financiera. ¿Cómo? Cobraron como 20, 30 bancos. Sí. Y adivinen. Bueno, pueden ver The Big Short para ver que es una teoría conspirativa. Es decir, la ortodoxia actual está bien, Big Short está muy mal, pero muy bien la ponen. Cuando puedan el fin de semana. ¿Se atrás se entiende más o menos? Sí. Entonces, esa crisis financiera, puede poner crisis financiera, a mucha gente le trajo recuerdos traumáticos del crash del 29. ¿Se entiende? Dijo, va a volver a pasar. Me dice. Que lo decía gente como Krugman, sacó libros como De vuelta a la Gran Depresión, etc., porque pensaban que eso iba a causar un crash, después, esta crisis financiera iba a causar después una gran depresión. ¿Hasta acá se entendió? Sería también la explicación de Minsky. Mucha gente pensaba que iba a haber una gran depresión. ¿Sí? Bueno, tengo que explicar lo que dice este. Pero bueno, y la idea era que estas crisis financieras generaban después crisis de confianza, la Gran Depresión, bla. Bueno, y esta es la historia alternativa. Este libro es la alternativa a el de Keynes. Se llama Una historia monetaria de los Estados Unidos. ¿Alguien lo conoce? Bueno, es un libro que es mucho menos famoso que la teoría general de Keynes, así que eso sepan. Lo que cuenta Bernanke es cuando estudiaba, un profesor le dijo, ponete a leer esto, si no te dormís, dedicate a este tema, porque nadie se dedica. Y el chabón lo leyó, se pareció re interesante, se dedicó a la teoría monetaria, y años después, como chairman de la Fed, afrontó una crisis muy parecida a la del 29. ¿Se entendió? Y el chabón, que tenía esto en la cabeza, lo que hizo fue algo distinto de lo que se hizo en los 30. Bueno, entonces tenemos dos hipótesis. La depresión fue causada por la pérdida de confianza, que es lo que Bernanke lo llama la concepción heredada. ¿De quién es la concepción heredada de quién? De Keynes, perfecto. Y la segunda es que la depresión fue causada por el hombre. Y esto tiene que ver con la hipótesis alternativa que presentan Friedman y Schwartz de que la Gran Depresión
tiene causas monetarias. ¿Hasta acá se entendió? Nota al pie. Si bajás la cantidad de dinero, ¿baja la inflación? Depende. Muy bien. Si bajás la cantidad de dinero, también podés causar una gran depresión. ¿Se entendió? Esto es lo loco que tiene la economía, que algunos pools de datos te muestran que A causa B y en otros te muestran que A causa no B. ¿Se entendió? Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con identificar qué tan creíble para los sectores económicos creíbles. Sí, todo eso lo tengo que ver de a poquito, pero lo que implica esto, con la curva de Phillips, es que si vos bajás la cantidad de dinero de manera inesperada, sorpresiva, fíjense qué pasa con la economía. Aumenta el desempleo. ¿Acá se entendió más o menos? Esto me estoy adelantando. Salvo que esa caída en la cantidad de dinero sea anticipada. Cuando pasa eso, adivinen si afecta el nivel de empleo. No, ahí afecta el nivel de precios nada más. ¿Se entendió? Espero que es una locura esto, pensarlo, porque si esto está bien, quiere decir que uno puede terminar con la inflación, con un cambio de régimen increíble, sin costos reales. ¿Ya te entendemos o no? Sí. Entonces, cae la cantidad de dinero. ¿Qué hay? ¿Efectos nominales, baja la inflación o efectos reales? Aumenta el desempleo. A corto plazo hay efectos reales y a largo plazo. Pero a corto y largo plazo recuerden que no son cuestiones temporales. Claro, son cuestiones expectativas. ¿Hasta acá se entendió o no? Sí. Entonces, notar, bueno, esto en macro se conoce como el problema de la identificación. Y es que cuando vos tenés la Gran Depresión, que es esta que está acá, pasan tres cosas de manera simultánea. ¿Sí? ¿Qué está pasando con los precios? Bajan los precios. ¿Qué está pasando con la cantidad de dinero? Cae la cantidad de dinero. ¿Acá se entiende? Sí. ¿Qué está pasando con el empleo? Cae el empleo. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Y entonces, ¿qué se discute? ¿Qué causa qué? ¿Hasta acá se entiende? Más o menos. La historia keynesiana es que hay un shock externo, que es animales deprimidos, y eso hace que caiga el nivel de actividad y el dinero es un actor completamente pasivo, que acompaña la caída de la actividad. ¿Se puede contar esa historia? Sí, perfectamente, porque la evidencia observacional es compatible con ella. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay gasto estatal, porque el Estado no está supuesto al mismo fin, pero la historia que cuenta Friedman es distinta. La historia que cuenta Friedman dice lo que cayó como causa originaria, que es N. Y esto causó después una caída del empleo y una caída de precios. ¿Y eso se puede contar esa historia? Sí, también. ¿Y cómo sabemos quién tiene razón? Si la evidencia observacional es compatible con las dos historias. ¿Se entiende la pregunta? Y lo que hace, esto lo dice Bernanke dice, el genio de la historia monetaria es que los chabones usaron evidencia cuasi experimental, no solamente observacional. ¿Se entiende por qué lo señala? La evidencia observacional es compatible con las dos hipótesis. Acuérdense por favor de Semmelweis, ¿se acuerdan? Sí. Lo que teníamos, la evidencia observacional, era compatible con el paso del sacerdote, era así, sí. Y era compatible también con el hacinamiento, con varias hipótesis, ¿se acuerdan? Dormir de costado, sí, con la posición dormir. Si nosotros usamos los datos, olvídate, porque las dos hipótesis son compatibles con ellos. ¿Cómo logró Semmelweis desambiguar eso? Haciendo experimentos. No hay otra manera, ¿se entendió? Y adivinen qué hace Friedman y Schwartz. Los experimentos, porque sí, cuasi experimentos. ¿Eso se entendió o no? Sí. ¿Qué son cuasi experimentos? Vamos a ver. Bueno, básicamente Friedman y Schwartz con la evidencia cuasi experimental, experimental. Voy a poner uno de los ejemplos de los experimentos naturales. Friedman y Schwartz, el problema que tenemos es este problema de la identificación. ¿Se acuerdan cuál era? Las series nos muestran que están estas cosas relacionadas y la pregunta es ¿qué causa qué? ¿La causalidad es observable? No, en color, forma, tamaño, entonces tenemos un problema serio.
¿Se entiende hasta acá? Y entonces, para desambiguarlo, lo que hacen Friedman y Schwartz es decir, mirá, chabón, si la cantidad de dinero fue la causa, ¿hasta acá se entiende? Nosotros podemos dividir a los países en dos clases, dos animales. Los países que están atados al patrón oro, por ejemplo Francia, cuando baja la cantidad de dinero en Estados Unidos, los chabones también tienen que bajar la cantidad de dinero para mantener la paridad con el oro. ¿Esto se entendió hasta acá? Sí. Lo que es importante es que esta historia es mucho menos compatible con la keynesiana, porque ¿dónde ocurrió el crash financiero? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Acá lo que estamos mostrando prima es que hay un lugar donde no ocurrió un crash financiero y baja la cantidad de dinero por una razón no relacionada con una caída en los animal spirits. ¿Se entiende? Y del otro lado hay países como China que no están atados al patrón oro. Si la hipótesis prima de Schwartz está bien, si la Gran Depresión fue causada por una contracción monetaria, ¿dónde diablos tiene que haber una mayor crisis financiera, mayor crisis real? En Francia. Mira, en Francia cae la cantidad de dinero y lo que vea que acá están muy mal. Y acá no cae la cantidad de dinero y China sufrió efectos reales recesivos. Adivinen. No. No, la respuesta es no. Todo el mundo ve que esto es evidencia que apoya indirectamente a Friedman y Schwartz, Sí. apoya la idea de que la Gran Depresión fue causada por factores monetarios y no por animal de espíritu deprimidos. ¿Se entendió? Friedman y Schwartz juntan 4 o 5 de estos experimentos. Cada uno de ellos tiene 1000 problemas, pero en conjunto constituyeron evidencia sólida que hizo que la profesión cambie de idea y empiece a pensar que la causa de la Gran Depresión, ¿cuál fue? Una contracción monetaria. ¿Esto se entendió hasta acá? Bueno, el documento obviamente hay países atados al patrón oro y países no atados al patrón oro como China y porque tenían papel negro, así, y lo que ves que acá está mucho peor que acá, y esto apoya indirectamente con 1000 problemas. Espero que sea, esto es algo parecido a lo que hace Semmelweis, ¿todos ven? Sí. Es encontrar evidencia que no es observacional porque es problemática, sino que es evidencia cuasi experimental. Otros ejemplos de Mississippi no es de Friedman y Schwartz. Pero sí. Lo pregunto, ¿el proyecto de Friedman y Schwartz? No, pero es posterior, pero apoya la hipótesis de Friedman y Schwartz, pero usa después Andris, a quien vamos a ver en la nueva econometría. Pero esos experimentos de estabilización de países son a partir de la historia, ¿no? ¿A partir de? La historia. O sea, Sí, lo que pasa es que es muy importante. Vos podés ver en la historia, a ver si encontrás patrones, pero lo que hacen estos chabones es buscar en la historia situaciones comparables. Es otro uso de la historia distinto. ¿Se entendió? Esto que pasó también en el Mississippi, lo cuento rápidamente. Ustedes no habían nacido, pero en el 17 se creó la FED. ¿Acá se entiende? Sí. La FED se creó porque empezaron más atrás. Hace mucho tiempo se empezaron a crear bancos, ¿se acuerdan? Sí. Los bancos al principio eran lugares donde la gente depositaba oro y los chabones veían que todos los días sacaban oro, pero había una cantidad que les quedaba eso. ¿Y qué empezaron a hacer con eso? Se empezaron a prestar. ¿Acá se entendió? Y se generó espontáneamente un sistema de reserva fraccionaria. Si todo el mundo va a buscar los dólares, están ahí. No. Los pesos, eso no existe, están como asientos bancarios, ¿se entendió? Y eso es importante porque ustedes saben que la oferta monetaria, ¿qué es? El dinero MI1 y... es base, ¿esto habló una vez? Sí. Base monetaria, que es el dinero físico, billetes y monedas, más la expansión secundaria del dinero, que es mucho más grande que la base monetaria. ¿Esto se entendió? Entonces, cuando vos decís que la oferta monetaria es de 10, la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero físico, es 2, y este es el juego de expansión secundaria. ¿Esto lo vio una vez? Sí, sí. Entonces, espero que se vea que este sistema bancario particular tiene un problema serio. Como la gente entiende esto, si mañana quiebra el Banco Patagonia, existe, ¿no? Sí. Y ustedes tienen la plata en el Banco Galicia, ¿qué hacen? Retirarían todo de Galicia. ¿Se entendió hasta acá? ¿Y qué le pasa al Banco Galicia dado este sistema de acá que quiebra? Entonces, quiebra el Banco Galicia y vos tenés la plata en el Banco francés.
¿Cómo? No importa el banco, tenemos que pagar el dinero de contado. Entonces, ¿están todos de acuerdo en que el sector bancario es particular porque es sujeto a crisis Sí, de este contagiosa, tipo? ¿no? Sí, se contagia muy fácil. ¿Hasta acá se entendió? Y entonces, lo que pasaba antes era que venían privados, como Morgan, que era un ricachón, qué sé yo, y cuando un banco empezaba a tener problemas de liquidez, ¿qué hacía? El chabón les daba plata. Les daba plata porque si no, quebraban todos los otros bancos, entre los cuales había bancos de Morgan. ¿Entendió? Entonces, se había generado todo un sistema de préstamos de corto plazo para evitar que haya problemas para mí mismo. ¿Habéis dicho? Sí. Bueno, se entendió. Y la Fed en un momento, el 17, pero se juntaron y dijeron, che, no puede ser que los rescaten los privados, creemos un sistema que se como llamó la Fed. ¿Qué significa Fed? Reserva Fed. Y entonces la crearon de manera descentralizada. Por razones demográficas, pusieron 13 Feds en lo largo de Estados Unidos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Pasa el tiempo y la situación es esta. En el mismo estado, en Mississippi, una parte, esto fue en los años 30-40, ¿sí? Estaba regida por la Fed, creo que era la 8. Y acá, la otra parte, de casualidad, estaba regida por la Fed 6. ¿Alguien le trae estos recuerdos traumáticos de Semmelweis? Creo que sí. Tiene un aire, porque la raza, la cultura, la historia son razonablemente bastante parecidas por el mismo estado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. La diferencia era que acá había un chabón que era austríaco, Milley. Y la teoría austríaca te dice que los bancos se tienen que depurar. Hay buenas razones para eso, porque si vos lo rescatás, hay 1000 problemas de moral casa, ¿se entendió? Sí, hay incentivos para iniciar y acá había un chabón que era un chabón easy money. ¿Se entiende? Easy money. Lata. Sí, ¿hasta acá se entendió? Entonces, hay una frase famosa de Prima que dice que en la Gran Depresión, Hayek o Rick Rothbard, toda esa gente tuvo mucha influencia nefasta. ¿Se entendió acá? Espero que se vea la pica entre austríacos y ortodoxos. Friedman le echa la culpa, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que, lo que pasó acá es que cuando empezó a quebrar los bancos, ¿qué hizo el de la Fed 8? Nada, dijo que se depure el sistema. ¿Y qué hizo el de la Fed 6? Rescataba Los ayudó. Si Friedman tiene razón, Friedman Schwartz, ¿dónde tiene que haber una crisis mucho más profunda? ¿La Fed 8 o la Fed 6? La Fed 8. La Fed 8. ¿Y adivinen qué pasó? La Fed 8. Pasó exactamente eso. Y eso apoya directamente la teoría o la hipótesis que dice que la Gran Depresión tuvo causas monetarias y no tiene nada que ver con animal spirits deprimidos. ¿Se entendió? Esto se hace con diferencias. Más adelante vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Aún sigue así la Fed o después está? No, yo digo que está desagregada todavía. Sí, y esta evidencia no es buena, pero lo menciono porque es conocida. Esto me parece lo que fue. Lo que muestra esto es que acá dice, cuanto antes vos abandonás el gold standard, ¿qué es el gold standard? Patrón oro. El patrón oro, ¿qué pasa con la depresión? Se mejora más rápido. Se va. Y esto apoya también la idea de que la Gran Depresión fue causada por fuerzas monetarias. ¿Hasta acá se entendió? La historia que se cuenta en el ortodoxo actual es que cuando vos podés salir del esquema del patrón oro, ¿qué podés hacer con tu sistema bancario? Aguante los impuestos. Podés ayudar. Lo podés ayudar para evitar estas crisis, la contracción monetaria. Sí, espero que se vea que como gran parte de la oferta monetaria es expansión segunda del dinero, cuando los bancos quiebran, ¿qué pasa con la cantidad de dinero? Se contrae de manera espantosa. ¿Se entendió? Eso es compatible con vos emitiendo a lo loco. ¿Esto se entendió o no? Sí. Porque como esto es enorme la cantidad, etc. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió esto? Sí. Entonces, estos tipos están convencidos de que la causa de la Gran Depresión, que recuerden, fue eso lo que generó la Revolución Keynesiana, ¿cuál fue? Una contracción monetaria. Sí. Vamos con Friedman. Si entra por esa puerta, se muere, pero si entra por esa puerta, el chabón diría, señores, ¿quieren saber cuál fue la causa de la Gran Depresión? Sí, por favor, Friedman. Bueno, yo lo voy a decir. Olvídense de que se equivocó el chabón. La causa de la Gran Depresión fue que la Reserva Federal se negó
los chabones se negaron a rescatar a uno de los bancos que estaban en problemas. El Banco de América. El Banco de América, sí. Hasta acá se tenemos o menos. ¿Y qué pasó después de eso? Contagio y olvidaste. Hubo una contracción monetaria feroz y la economía que sobrevivía bien hizo esto. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Vamos, termino con esto entonces. Esta lectura actual que ustedes tienen que leer, ¿este quién es? Bernanke, premio Nobel de Economía en el 2022, si no recuerdo mal. Y Bernanke, el texto que ustedes tienen que para leer se llama así, se llama Cuento de historia, el Lore, que le dicen algo así. Está el chabón y es el 90 aniversario de Friedman, que ya viejito, y Bernanke le hace un homenaje. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace, lo que ustedes tienen que leer es ese homenaje. Y Bernanke dice como todo el mundo aquí sabe, esto no fue en la boca, porque eso dice, como todo el mundo aquí sabe, en su historia monetaria de Estados Unidos, Friedman y Schwartz defendieron la idea de que el colapso económico del 29 al 33, ¿cómo se llama ese colapso? La recesión, fue el producto de el mecanismo monetario de la nación se rompió. ¿Acá se entendió? ¿Alguien se acuerda que decía Ritz de la política monetaria en la Gran Depresión? Era efectiva y que era, no sería nada, un reflejo, etc. Dice, contradiciendo la concepción heredada, ¿se refiere a quién? Keynes. De esa época que afirmaba que el dinero fue un jugador pasivo en los eventos. ¿Se acuerdan? La historia keynesiana dice que esto es un jugador pasivo, que hubo animales deprimidos, ¿se acuerdan eso? Sí. Eso igual debe ser. Dice, Friedman y Schwartz argumentaron que la contracción, o sea, la depresión, es de hecho un testimonio trágico de la importancia de las fuerzas monetarias. Por eso son monetaristas, porque piensan que el dinero importa. ¿Se entiende? Sí. El dinero puede generar una depresión. Sí. Sí. Puede también generar una desinflación. También. Dígame eso. Sí. Sí. ¿Se entendió? Por favor, presten atención a esto. Esto es lo loco de la economía, creo yo. Una de las cosas locas de la economía es que si vos bajás la cantidad de dinero, ¿qué va a pasar? A veces vos encontrás que hay, que dices, uy, rompí todo, se ve una gran depresión. Mala mía, ¿se entienden? Y a veces esto genera una caída en la inflación. ¿Se entendió? En los 70, los años 70, el mundo económico estaba asombrado por esto y trataba de ver en qué condiciones pasaba esto y en qué condiciones pasaba esto. ¿Sí? Lo que tenemos que, para vincularlo con lo que vimos al comienzo de la clase, la idea de la economía actual es que cuando la caída de la cantidad de dinero ocurre como un plan creíble, con reglas creíbles, vos tenés. ¿Cómo? Sí, se me dio acá, pero cuando es sorpresivo, obtenés esto. No, ya por ejemplo, si es con la quiebra de todos los bancos, es una inversión. Pero cuando vos anunciás y te atás de manos, es la idea, ¿se acuerdan de la convertibilidad? Sí, sí. Cambio de régimen creíble, anunciado. ¿Quién la hizo? Pero ¿quién es el presidente? Carlos Saúl. Y más importante, eso es muy importante porque lo que dice esto es que si viene un peronista, al que todo el mundo asocia con política expansiva y caos, y ese peronista toma medidas ortodoxas, son extremadamente efectivas. ¿Se mira acá? Sí, sí. Pero si las mismas medidas las toma Milei, no son efectivas. ¿Se entendió? Por eso ya se esperaba que... En realidad eso tiene que ver con un juego estratégico. Si Milei sale de la cancha, ¿quién entra? Grabois. ¿Estás de acuerdo? Sí, ahí. Y eso lo vuelve no creíble, porque lo que ve la gente con Ratex es el valor esperado futuro de la serie. ¿Se entendió? Sí. Así se llama. Profe, es lo que dice es el riesgo Cuca. Bueno, muchos lo dicen por riesgo Cuca. Pero, o sea, él lo ve. Todo el mundo, ustedes también lo ven, creo yo. Ustedes saben que si Grabois empieza, sumás esta escena. El riesgo país, ¿a cuánto está ahora? 500. Bueno, hay 500. Y supóngase que Grabois, ustedes ven que las encuestas empieza a aumentar. Y de pronto Grabois tiene un 30% de chances de elegir. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuánto les parece que valdría esto? Y vale mínimo. 1.600.000. Y supóngase que ahora nos acercamos más y Grabois tiene un 70% de chances de intención de voto. ¿Cuánto es esto? 120 millones. Tenemos que entender eso, porque si esto es así, hemos sido engañados. La economía es un juego mecánico.
si esto es así, en la economía hay agentes que son astutos que intentan extraer señales con respecto al comportamiento estratégico de los agentes del sistema. Esto se llama en la lectura principio de interdependencia estratégica, ya vamos a ver. Sí, ¿hasta acá se entiende o no? Sí. Bueno, acá sigue diciendo, el genio especial de la teoría monetaria, este libro de Friedman Schwartz, es que los actores usan lo que hoy llamaríamos experimentos naturales. ¿Se entendió? Sí. No están contando una historia más, sino que apoyan en evidencia que es creíble comparativamente a la evidencia observacional, ¿no? Experimentos naturales sería eso de la realidad de los países. Sí, lo de no decir que esto es exógeno porque me lo dice el modelo, como lo hizo mi profesor o mi mamá, ¿sí? Sino tratar de mostrar experimentos reales que desambigüen la causalidad. Okay. Dicen, localizando tales episodios, Friedman y Schwartz laboriosamente construyeron la defensa de que la causalidad puede ser interpretada corriendo mayormente desde el dinero al producto y precios. ¿Esto se entendió? Sí. Era el problema de la identificación. El problema de la identificación es que nadie discute esto, porque toda la gente discute es qué causa qué. ¿Cómo lo llaman Friedman y Schwartz? Opción A, por un modelo. Opción B, con experimentos naturales. Sí, ¿Se entendió? Esto lo comento porque mucha gente en economía trata de responder preguntas causales con modelos teóricos. Eso obviamente no tiene ningún sentido para el calculismo. Ahora eso por ahí lo vamos a hacer. Igual Truman estaba a favor de los experimentos naturales. ¿Quién? Truman. Sí, yo pienso que ustedes también están a favor de los. Por ahí no les gustan los resultados, pero todo el mundo, me parece a mí, que cuando ves un experimento, chavos, tenés que. Un delito que nadie entiende y. Qué lindo. Pero en general, Es como al menos, ver para creer, ¿no? Un poco, ¿no? algo que yo quiero enfatizar también es que la evidencia experimental no genera, lo que genera son consensos parciales, ¿entiendes? Okay. Genera una ortodoxia, pero hay mucha gente que lo puede interpretar distinto. Pero en general los jóvenes son muy sensibles a la evidencia, yo pienso por razones evolutivas, los jóvenes les gusta mucho la evidencia creíble. Okay, dice, déjame terminar, y ahí termina, dice, déjame terminar mi charla abusando levemente de mi estatus como un representante oficial de la FED. Y chabón, ¿El párrafo de abajo lo leímos? El anterior. A ver. La final anterior. No, sí, no es importante. Dice, me gustaría decirles a Milton y Ana, con respecto a la inflación, tenían razón. We did. ¿Qué significa esto? Lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros. Estos tipos están convencidos de que la causa de la Gran Depresión, ¿cuál fue? La mala política de La fe. ¿Se entendió? Sí. Dice, lo vendió mucho a la mía. Y también muy importante, pero gracias a ustedes no lo vamos a hacer de nuevo. Anulamos, gracias. Esto es importante porque esto fue en el 2003, si no recuerdo mal. 4 o 5 años antes de. Sí. Y la historia, esto es, yo lo escribió alguien para mí porque si no es difícil de aceptar, pero esto lo hace en 2003-2004. ¿Y qué pasó en el 2007-2008? Crash financiero otra vez. Crash financiero, y justo estaba este chabón que había dicho eso, diciendo no va a ocurrir, y ¿qué hizo este chabón? Cumplió su palabra. Salvó al sistema financiero. ¿Se entiende? Dejó quebrar a Lehman Brothers y después salvarlo. Sí, eso lo cuenta en un libro que cuando pueden se llama El coraje de actuar. El chabón dice, bueno, obviamente todo el mundo cuando vos estás en la Fed te dice estamos en problemas. Todo el mundo está gritando, rescatarnos. Y el chabón no puede rescatar. Si lo hace, tiene el problema de morir a casa. Entonces el chabón dice, yo estaba así. Claro, dejó morir a una. Sí, entonces cuando Lehman Brothers quiebra, hasta el momento anterior podía ser una charada. Charada, no sé si se Una mentira, un chamullo. un chamullo. Sí, sí, para clase gratis. Sí, pero quebró. Y entonces. Me estás cayendo en lo mismo medio de lo de antes, de que vos decís, salvó el sistema financiero, pero no sabés si son otras variables. Sí, pero esto es muy importante. La medicina funciona igual. Vos testeás tus hipótesis con evidencia creíble en el laboratorio y después la aplicás. Cuando se la aplicás a una persona, no sabés si esa persona se curó por lo que le diste o se curó de casualidad. Y muchas ¿se entiende? Por eso yo quiero separar testeo de aplicación. El testeo lo hacemos con la mejor evidencia que tenemos. Y después en la aplicación supone que el testeo está bien hecho. Pero como decís, uno, si no conoces esta historia, no sabés por qué pasó esto. ¿Se entendió? Claro. A nosotros como teóricos nos tendría súper interesar la evidencia, ¿sí? Pero esto claramente es un caso de aplicación. Profe, es como un problema subóptimo, ¿no? Porque, es decir, o tenés que dejarlo quebrar y eso genera una crisis, o
uno y haces un problema de incentivo. Es que fue la manera que tuvo Bernanke de que la vida es gente un problema de subóptimo. Siempre tenés que elegir entre algo malo y algo peor. Ustedes son muy jóvenes, pero ya van a ver más adelante que es así. ¿Cómo determinás el óptimo de decir no, dejo quebrar a uno y rescato a nosotros? No, siempre te lo pueden mandar. El problema que tenía Bernanke es que uno dice, bueno, hay que salvar los bancos. Pero en la época de Bernanke había aseguradoras como AIG. Las aseguradoras empezaron a tener hace muchos años mucho capital líquido y empezaron a usarlo para prestarlos. ¿Se entiende acá? Sí. Lo que es importante es que esto no es mecánico. Vos tenés que estar muy atento, ver que hay cosas, esto se llama ya banco sombra o algo así, y a estos chabones también los tenés que rescatar. ¿Se entiende? El problema que dice, el problema que tenemos es que queremos rescatar el sistema financiero por firma de Schwab, pero queremos hacer pelota a los banqueros. ¿Se entiende? Sí. Esto hasta yo entiendo no se pudo hacer, los chabones muchos zafaron, pero Bernanke dice ese es nuestro ideal, hacer pelota a los banqueros y hacer rescatar a los bancos. O sea, como rescatar a los riscas y castigar al banquero. A los que tomaron decisiones malas sí. Lo que pasa es que es difícil. Algunos fueron en Cana, creo. Pues, sí, pero no todos los por eso también está ahí. Por eso también hay seguros atrás que son seguros sobre depósitos individuales e incluso seguros a los bancos. El Estado ya no sé, hasta $5.000. Claro, para que se cubren. Bueno, entonces, ¿hemos resuelto el problema de la macro? No. Para eso. ¿Cuándo nace la macro? Para resolver el problema específico de la Gran Depresión. ¿Se entendió? Este es un paper. Esto lo comento porque me acuerdo que en esa época yo estaba acá y acá mis colegas se reían de este texto. ¿Se entiende? Acá el que dice este texto se reían de dos cosas. Decían, mirá, Bernanke en 2003 dijo que la depresión no iba a volver a ocurrir. ¿Se entiende? Y en el 2007-2008 ocurrió. Pero lo que es importante, creo yo, entender es que una cosa es una crisis financiera y otra cosa es una depresión económica. ¿Se entendió? Lo que sabemos evitar no son las crisis financieras. Lo que dice la hipótesis de mercados eficientes es que las crisis financieras son idénticas a los terremotos. ¿Cómo sabemos cuándo hay un terremoto? Cuando está pasando. Cuando ocurrió. No hay manera de anticiparlo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí. Pero mucha gente entiende que el mensaje de Freud Schwab es que sabemos no van a ocurrir más crisis financieras. Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que no va a ocurrir? Gran depresión. Una gran depresión. ¿Me entiendes acá? Sí. Entonces, lo que dice acá, esto es Lucas. Lucas dice que la macroeconomía nació como un campo distinto, o sea, separado de los 40, como parte de la respuesta intelectual para la Gran Depresión. ¿Todo el mundo entiende esto? Sí. El término entonces refería a un cuerpo de conocimiento y expertise que se esperaba, nos permitiría prevenir que vuelva a ocurrir ese desastre económico. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Mi tesis en esta charla, con este paper, es que la macroeconomía, en su sentido original, en el sentido de prevenir depresiones, ha sido exitosa. Su problema central de prevenir depresiones ha sido resuelto. ¿Por quién? Friedman. Sí, por Friedman y Schwartz, y dice, y esto lo resuelto por muchas cosas. Entonces, la macro terminó. Para él sí. Más o menos. Si vos entendés por macro el cuerpo de conocimiento que quería resolver la Gran Depresión, hay consenso en que ya sabemos cómo prevenir grandes depresiones. ¿Qué hay que hacer? Salvar los ahorritas. Sí, básicamente evitar que caiga la oferta monetaria. Mantener un trasfondo monetario estable. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí. Sí. Profe, entonces cuando ocurrió la primera Gran Depresión, ¿no? Que se terminó saliendo la Gran Depresión. Sí. Se terminó la Gran Depresión porque el diagnóstico de Keynes y lo que siguió la respuesta fue casualmente efectiva o fue porque, bueno, se curó porque el paciente se tenía que curar? La visión de Friedman y Schwartz es que la economía, la causa de la crisis nacional, ¿cuál es? La división del trabajo, Son factores reales. Son factores reales los que causaron, es la idea de que la economía, cuando vos dejás que la gente haga cosas,
la gente pone peluquería, compra, qué sé yo. ¿Entendemos o no? O sea, ¿y por qué terminó entonces la primera depresión? Sí, porque la economía, cuando vos la dejás funcionar, esta gente piensa que bajo cierto, cuando hay un gobierno limitado, etcétera, genera riqueza. En algún momento se dejó de controlar la base monetaria. No sé. La verdad que no sé si puedo responder esas preguntas, en parte porque no estoy muy lúcido para entenderlas, pero perdón. Profe, una consulta. Entonces, más allá de que se haya refutado el keynesianismo, la ley de SEI sigue refutada, o sea, quedó... Yo entiendo que esta gente piensa que no, que cuando vos producís, la gente después... El problema no es de demanda. Okay. El problema es de oferta, tener gente a producir. ¿No? Que no hay problema de demanda. Okay. Esto es lo que yo entiendo, pero tengo ustedes saber qué piensan. No también. Si ustedes cuentan esto en un profesor de macro, que les va a decir? Nada. Pero sí, volada cacha. ¿Por qué? Porque los chavales tienen evidencia. ¿Y a qué llaman evidencia? La evidencia de la semana. ¿Entendemos o no? Profe, consulta. Entonces, para Friedman, ¿se cumple la ley de SEI? Mi lectura es que sí, pero lean ustedes. Ok. La ELA me lo responde. De ahí no respondió. En macro 2 no se ve más. ¿Cómo? En macro 2 no la hizo todavía, pero no se ve más lo que es crítica de Lucas. Depende de quién la haga. Si vos te dedicás a macro, yo tengo prejuicio de que entender la economía de una manera muy distinta. En mi época, cuando yo hace 30 años atrás, lo que me enseñaban en macro 2 era un modelo ISLM loco. Que cosas divertidas, ¿no? Era divertido, era lindo, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Esto es problemático porque nuestra capacidad de intervenir, si está bien, es enormemente limitada. Muy eso lo tenemos que ver. Igual se ve de todo un poco, o sea, obviamente ves APN, pensar, Shen. Es depende de con quién curso también. ¿Cómo se llama? El estructuralista, el viejito famoso de la universidad. Frankel. Heyman. No, Frankel. Puede ser, la verdad que igual hay una parte que yo no conté, pero ya lo voy a contar, que es la posición de mí, la idea de que los modelos causan causas, paciencia. Entonces, se entendió más o menos que lo que vamos a hacer es evitar que una crisis financiera se nos una depresión, y esto es lo que muchos entienden que hizo Bernanke, por eso esas fotos, y es que hay que salvar el sistema financiero. ¿Por qué hay que salvar el sistema financiero? Porque si no salvas el sistema financiero se contrae la oferta monetaria de una manera de un shock muy brutal y por ende hay una nueva gran depresión. ¿Se entendió? Sí. Si ustedes entienden esto, entienden las discusiones que hay a veces medio voladas de la banca Simon. ¿Escucharon hablar? Sí. Bueno, tiene que ver con eso de que si vos haces una banca Simon, esto de encaje fraccionaria termina y el sistema puede ser menos volátil, lo que sea. Sí, pasar más o menos a un patronal, entre comillas. Sí, sí, no, es como encaje del 100%, ¿no? Sí, se encaje 100% con bancos que se dediquen. Más o menos decía que como que estaba a favor de... Sí, Friedman coquetea a veces con esa idea. Igual el problema para mí central de una banca Simon es que si no lo hacen los bancos, lo va a hacer otro y va a ser peor, que va a tener menos control sobre expansión monetaria, porque va a suceder igual. Bueno, igual eso se puede discutir, pero lo que decía Friedman es que el banco se separa en dos, una parte que preste, que sea estrictamente para prestar, y otra parte que sea para guardar, como los bancos. La parte que va a ser para guardar, si no la va a usar nadie y todo el mundo va a usar la otra. Sí, es medio lo que están ahora, viste que los bancos están medio como en protesta con que les quieren sacar las derivaciones de... Quieren permitir que vos puedas depositar tu sueldo en una billetera virtual, entonces están diciendo, pero se lo vas a dejar a sus finanzas, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí, acá estamos muy atrás de esa discusión, Bueno, termino acá porque no hay más tiempo, pero más o menos se entendió. Lo que yo quiero sugerir es que, así como la revolución keynesiana está justificada por la Gran Depresión, la contrarrevolución en contra de Keynes está justificada por razones también empíricas. No es un cambio de modo ni algo por el estilo. Eso quiere decir que la teoría de la causa actual está bien. No, esta es por nada. Simplemente que mucha gente la considera que es mejor la de Keynes, dada la evidencia que tenemos hasta el momento. Pero nos vemos el lunes. El lunes tenemos subido el texto, ¿sabes?
Juro. No, pero ya pasa en el texto de Manzano. Pero igual en el general Stars en Biotech.